Bien, hola a todos. Mi nombre es Fernando Chirdo y junto con el doctor Edgardo Esmecuol les damos la bienvenida a esta actividad organizada por la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad Celíaca. Esta es la primera actividad educativa organizada por nuestra joven sociedad que fue creada en junio de 2024 como un comité regional de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Celíaca. La comisión directiva de nuestra sociedad está integrada por 12 miembros de 6 países de Latinoamérica, con una amplia representación geográfica y disciplinaria. Todos cuentan con una extensa trayectoria en diversos aspectos relacionados con la enfermedad celíaca. Como mencioné, este es nuestra primera actividad, el primer webinar que se va a continuar con con otros dos en este año y se va a continuar el año próximo durante todo el año. La convocatoria para esta actividad ha superado nuestras expectativas, lo cual es un motivo de gran satisfacción, aunque desafortunadamente la plataforma que estamos usando solo permite 500 personas conectadas en forma simultánea, pero está siendo grabada, con lo cual al finalizar el webinar van a poder recibir todos los inscriptos el link para ver la versión grabada. Como verán, hemos hecho un gran esfuerzo de integración entre los hispanoparlantes y aquellos que hablan en portugués, con lo cual van a poder seleccionar el idioma del webinar. Sin más, le doy la palabra a la doctora Virginia López de Montevideo, Uruguay, quien fue la organizadora de este webinar. Así que gracias, Virginia. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Sobre todo agradecida a la sociedad por permitirme coordinar este primer webinar de esta serie de webinars que vamos a compartir entonces este año. Voy a compartir imagen. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer nuestro primer webinar que se denomina Trastornos relacionados al trigo, evaluando si estamos frente a una intolerancia, a una alergia o a una enfermedad autoinmune. Para ello tenemos dos invitados de lujo, uno que nos acompaña desde España, que es el doctor Albert Martín Cardona, que nos va a dar una conferencia sobre semejanzas y diferencias entre las enfermedades vinculadas al trigo. Desde Latinoamérica vamos a tener la participación de José María Remestroche, que nos va a hablar de la sensibilidad a gluten no celíaca y evaluando sobre todo cuál es la situación en Latinoamérica de estas patologías. A modo de introducción, quiero comentarles que el doctor Albert Martín Cardona es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona y médico especialista en aparato digestivo, que actualmente trabaja en el Hospital Universitario Mutua Terrassa y que forma parte del grupo de investigación liderado por la doctora María Esteve, que centra su investigación en el estudio de la inmunología intestinal. Además, el doctor en este momento es coordinador del grupo de trabajo de esófago, estómago y duodeno de la Asociación Española de Gastroenterología. Por su parte, el doctor José María Remestroche es actual presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es profesor de gastroenterología y director del Laboratorio de Fisiología Digestiva y Motilidad del Instituto de Investigación Médica Biológica de la Universidad Veracruzana en Veracruz, México, y aparte es un integrante también de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad Celíaca. Sin más, le quiero dar la palabra al doctor entonces Albert Martín Cardona, que nos va a dar su primera conferencia, Semejanzas y diferencias entre las enfermedades vinculadas al trigo. Adelante. Hola a todos, espera, os comparto la presentación. Bueno, primero de todo, os quería decir que muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar desde el otro lado del océano y poder dar esta charla. Esta presentación, lo que me dijeron es que tenía que hacer una presentación sobre trastornos relacionados con el trigo, sobre intolerancia, alergia o enfermedad autoinmune.
Y he preparado este índice. Primero voy a hablar un poquito de la fisiopatología de las 3 enfermedades, básicamente porque creo que es muy importante conocerlas para ver qué semejanzas y diferencias tienen y poder hacer un correcto diagnóstico diferencial. Y posteriormente haré 2 pinceladas de una técnica que utilizamos bastante en nuestro centro y en otros centros de España, como es la citometría intestinal, que nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, la pasaré más por encima porque después el doctor Remestroche ya hará una charla específica sobre este tema. Pasando a la presentación, primero os hablaré un poquito de la enfermedad celíaca. Ya veréis que todos esos conceptos, todo el mundo los conocéis, más en un webinar sobre enfermedad celíaca. Es que es una enfermedad autoinmune mediada por células T en pacientes que tienen una predisposición genética, como es el DQ2 y el DQ8, implica una pérdida de tolerancia al gluten en individuos genéticamente susceptibles. Lo que se produce es que las fracciones de gluten, la gliadina, son deamidadas por la transglutaminasa tisular, presentadas mediante el HLA, que activa los linfocitos CD4 y produce una respuesta inmune adaptativa. Posteriormente, se activan los linfocitos intraepiteliales CD8 y se produce un daño epitelial directo. ¿Cuál es este daño? Atrofia vellositaria, hiperplasia y criptas, y también podemos encontrar incremento en linfocitos intraepiteliales, como es una lesión MARH1. Y además, inmunológicamente, podemos detectar un incremento de linfocitos gamma delta, que esto se puede ver en inmunohistoquímica y en citometría, que es una técnica fácilmente reproducible, y un descenso de linfocitos T3 negativos. Esta diapositiva me gusta mucho porque ayuda a resumir un poco la enfermedad celíaca en todos los aspectos que he comentado. Primero, la clínica del paciente. Puede tener síntomas digestivos y extradigestivos, mala absorción intestinal y cuando inicia una dieta sin gluten después del diagnóstico, esta clínica y la mala absorción mejora. La serología puede ser tanto negativa como positiva en la gran mayoría de los pacientes y con la dieta sin gluten, la serología disminuye y se normaliza. La genética es indispensable para el diagnóstico, pero por sí sola no nos permite hacer el diagnóstico, dado que también es muy prevalente en la población general. Más de un 20% de la población española, en este caso, podemos ver que tienen una genética permisiva. Los linfocitos gamma delta, que os he comentado, los podemos ver incrementados en la enfermedad celíaca. Y me parece un aspecto muy relevante porque los vemos incrementados tanto en la enfermedad celíaca potencial, como en la celiaquía MARH1 con serología positiva, como en la atrofia duodenal, como después de la dieta sin gluten, también estos linfocitos gamma delta permanecen elevados. Parece que es una alteración intrínseca de la enfermedad celíaca y continúan elevados. Finalmente, de la histología, podemos ver que hay una lesión margero que es estrictamente mucosa normal, que lo podemos ver en individuos normales o en pacientes con celiaquía potencial. Podemos ver una lesión MARH1 con incremento de linfocitos intraepiteliales y lo más normal ver una lesión con atrofia duodenal. Todos estos cambios histológicos, después de la dieta sin gluten, se normalizan. Pasando a la fisiopatología de la sensibilidad al gluten no celíaca, sabemos que es un trastorno no autoinmune, no alérgico, que se producen síntomas en pacientes que han ingerido gluten, siempre y cuando se haya descartado la enfermedad celíaca y las alergias. El mecanismo no está tan claro como en la enfermedad celíaca, parece que no intervienen los linfocitos T y hay un rol potencial de ciertos componentes del trigo, como son los ATIs, los fructanos y FODMAPs. Finalmente, lo que sí sabemos es que no hay atrofia duodenal, puede haber mucosa normal o un incremento de linfocitos intraepiteliales sin atrofia, y que los marcadores serológicos como los anticuerpos de antitransglutaminasa y antiendomisio son negativos. Misma diapositiva resumen sobre la sensibilidad al gluten no celíaca. Aquí solo destacar que no hay mala absorción intestinal, no hay atrofia duodenal, puede haber un MARH1, los linfocitos gamma delta, a diferencia de la celiaquía, son normales, no hay un incremento de linfocitos gamma delta. Y el mecanismo fisiopatológico es un poco lo que os he comentado, puede intervenir los ATIs, los fructanos y los FODMAPs. Tercera enfermedad, alergia al trigo. Es un mecanismo inmunológico totalmente distinto, donde hay una reacción mediada de las IgEs frente a proteínas del trigo, como las albúminas, globulinas y gliadinas. Hay una activación de mastocitos y una liberación de histamina. En concreto, en la alergia al trigo hay varios fenotipos clínicos. Podemos ver la alergia alimentaria clásica con urticaria, reacción cutánea, angioedema o anafilaxia. Podemos ver alergia respiratoria y también se ha descrito el síndrome de anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del trigo.
por sus siglas en inglés, WEDEIA. Finalmente, el diagnóstico se hace por pruebas cutáneas y por la IgE específica frente a proteínas del trigo. Misma diapositiva de las anteriores, con un poco de resumen. Aquí también podemos ver que hay unos síntomas con la ingesta de gluten, tampoco hay malabsorción, no hay una serología típica de celiaquía, la genética es similar a la población general. En cambio, sí que encontramos una IgE específica que, como os he explicado, lo que produce es una activación de los mastocitos y una degranulación de los mastocitos, produciendo liberación de histamina y otros mediadores. Finalmente, a diferencia de las otras enfermedades, no hay lesión histológica, no hay una atrofia duodenal y los linfocitos gamma deltas no se han descrito. Básicamente no he encontrado ningún artículo que los mencione en concreto con la alergia al trigo. Es una parte que no está estudiada. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar en estas tablas comparativas el objetivo que me dijeron de esta charla, semejanzas y diferencias y cómo hacer el diagnóstico diferencial. Primero empezaremos por la clínica. La clínica de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser muy parecida, pacientes con síntomas digestivos o extraintestinales. Sí que es verdad que en la sensibilidad al gluten no celíaca no suele haber malabsorción intestinal. En cambio, en la alergia al trigo es totalmente distinto, ¿vale? Típicamente puede haber una reacción cutánea o una reacción respiratoria como el broncoespasmo. Mecanismo, ya lo hemos explicado. Es claramente distinto también. En la primera, la enfermedad celíaca es un mecanismo autoinmune donde hay una activación del linfos T. En la sensibilidad al gluten no celíaca puede intervenir la inmunidad innata y el mecanismo no está tan claro, pero parece que está relacionado con los ATIs, los fructanos y los FODMAPs. Por último, en la alergia al trigo es la IgE mediada. Respecto a la genética, el único que está descrito con una predisposición genética es la enfermedad celíaca, donde intervienen los DQ2 y el DQ8. En las otras dos entidades no es específica, no se ha descrito ninguna HLA compatible. Respecto a la serología, pasa un poco como la genética. Sí que hay una serología característica de la enfermedad celíaca, donde puede ver los antitransglutaminasa, los antiendomisio y los de amida gliadinada. En cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca no hay una serología positiva. Sí que veremos que puede haber algunos casos de serología borderline, pero habitualmente no hay ni antitransglutaminasa ni antiendomisio. Y en la alergia al trigo sí que vemos una IgE específica. En la siguiente diapositiva, aquí os muestro las semejanzas y diferencias respecto a la histología. Como característico, en la enfermedad celíaca puede haber atrofia duodenal, la lesión más característica, y un incremento de linfocitos intraepiteliales. En cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca, habitualmente la mucosa es normal, o hay un incremento de linfocitos intraepiteliales sin atrofia. Por último, en la alergia al trigo tampoco hay una atrofia duodenal. Respecto a la citometría, sí que hay unos puntos de corte establecidos, ¿vale? En la enfermedad celíaca podemos ver unos linfocitos gamma delta intraepiteliales mayores de 13 o unos linfocitos mayores de 8,5 con unos CD3 negativos. Posteriormente os hablaré un poquito más de este apartado de citometría. En la sensibilidad al gluten no celíaca los gamma delta son normales y en la alergia al trigo este punto no está evaluado. Por último, el diagnóstico. En la enfermedad celíaca, el diagnóstico, ya os lo sabéis todos, son por los criterios de Katasi y Fasano, pero intervienen la clínica, las biopsias, la serología, la genética y puede ayudar al diagnóstico la citometría. Respecto a la sensibilidad al gluten no celíaca, es un diagnóstico de exclusión y se puede hacer una prueba de provocación. Y por último, en la alergia al trigo, interviene hacer un prick test y una IgE específica. Es muy importante hacer un correcto diagnóstico porque en todos el tratamiento es retirar el gluten, pero en la enfermedad celíaca se hace una dieta sin gluten estricta, muy estricta, de por vida. En cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca es una dieta sin gluten, pero no hace falta ser tan estricta y se individualizar. Y por último, en la alergia al trigo también es una evitación estricta del trigo y se están estudiando técnicas de inmunoterapia. Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora,
qué hemos de hacer delante de un paciente que tiene clínica digestiva. Este artículo me gusta mucho porque enseña un poco que a veces los pacientes pueden superponer los síntomas y podemos tener síntomas funcionales digestivos, síntomas muy característicos de celiaquía o de alergia al trigo o de sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, primero de todo, lo que hemos de hacer es una evaluación inicial. Estudiar muy bien la historia clínica del paciente, sus síntomas y sus características y hacer un estudio inicial, que sería una serología y una analítica completa para descartar signos de malabsorción intestinal. Si estos están presentes y hay indicios de probable enfermedad celíaca, tendríamos que hacer una biopsia duodenal, que nos ayudará a distinguirlo de una sensibilidad al gluten no celíaca y nos permitirá ver si hay lesión histológica. Además, el estudio genético con el HLA nos permite excluir la enfermedad celíaca. Si un paciente de entrada no tiene ninguno de los HLAs conocidos de DQ2, 8, 7,5, 2,5 o 2,2, ¿vale? Podríamos excluir la enfermedad celíaca. Ya sé que algunos me diréis que está descrito la enfermedad celíaca con genética negativa, pero es extremadamente raro. Por último, una de las técnicas que os quería hablar es la citometría intestinal. ¿Vale? Esta nos permite hacer el diagnóstico diferencial en pacientes con atrofia seronegativa, con MARS1, lesiones mínimas, o con la sensibilidad al gluten no celíaca. Finalmente, en la sensibilidad al gluten no celíaca, después de haber excluido la enfermedad celíaca y la alergia, se puede hacer una prueba de provocación con gluten para confirmar el diagnóstico. Y si hay una sospecha de alergia al trigo, lo indicado sería hacer un prick test y una determinación de IgE específica para alérgenos del trigo. Finalmente, me gustaría hablar un poquito de la citometría intestinal. Esta es una técnica que utilizamos mucho aquí en España, ¿vale? La primera vez que se describió fue en 1998 por el grupo de Madrid de Garbiñe Roy. Es una técnica que, la verdad, no se ha extendido mucho internacionalmente, pero que personalmente nos parece muy útil. Consiste en hacer citometría a una biopsia intestinal, ¿vale? Se puede hacer en cualquier centro que disponga de un citómetro, que en muchos centros los tienen porque ya los utilizan los hematólogos, y consiste en coger una biopsia duodenal que se pone en un medio de cultivo, se realiza una incubación y posteriormente por un mecanismo mecánico se separa la lámina propia de la suspensión de linfocitos intraepiteliales. A continuación, se marca con anticuerpos de membrana y se pasa al citómetro. ¿Qué hace el citómetro? El citómetro lo que hace es que pasa todas las células una por una y las pasa a través de un láser, que nos da dos magnitudes de onda. El forward, que nos da el tamaño celular, y el side, que nos da la granularidad y la complejidad estructural de estas células. Finalmente nos da una gráfica como esta de aquí, ¿vale? Y solo comentaros que los citómetros, como más luces tienen y más parámetros, más poblaciones celulares nos permiten distinguir, ¿vale? En nuestro centro tenemos estos citómetros que utilizamos tanto en la práctica clínica habitual como para investigación. Cuando hemos pasado por el citómetro, nos da estas gráficas y ahora hemos de hacer lo que se llama una estrategia de gating, que es seleccionar las poblaciones que nos interesan estudiar, ¿vale? Primero, en la primera gráfica haremos el time gate, ¿vale? Que seleccionaremos la parte uniforme. A continuación haremos los singlets, que seleccionaremos esta parte en diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Que seleccionaremos esas poblaciones celulares, ¿vale? Que han pasado una por el láser. A continuación haremos el forward y el side y vamos a seleccionar estas poblaciones celulares que tienen el tamaño correcto que corresponde a los linfocitos, no esas células infladas que pueden estar apoptóticas y nos indican otras poblaciones dañadas. A continuación, en ciertos estudios ponemos un marcador de viabilidad, ¿vale? Para confirmar que son las células vivas que están intactas, con la membrana intacta. Y finalmente seleccionaremos las células CD45, que son los leucocitos, y las CD103, que son las intraepiteliales. Todo este proceso lo tenemos alrededor de unas 4 horas y desde hace años se describió lo que llamamos el linfograma celíaco, que es un incremento de linfocitos gamma deltas, que es muy característico de la enfermedad celíaca. Aquí os he puesto dos ejemplos de cómo sería una mucosa duodenal normal. Como veis, tiene unos gamma deltas de 3. En cambio, a continuación tenéis lo que es enfermedad celíaca, que tiene unos gamma deltas de 26. Y os he añadido este artículo, que es una review sobre esta técnica. Y todo esto porque os lo cuento aquí.
porque recientemente, el año pasado, publicamos un artículo estableciendo unos puntos de corte y en este artículo, ¿qué hicimos? Hicimos un grupo control de individuos estrictamente sanos, un grupo de pacientes con enfermedad celíaca con muestras apareadas, tanto antes como después de la enfermedad de iniciar la dieta sin gluten, y un grupo de pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca. Y lo que vimos, me gusta mucho presentar esta diapositiva, es que las dos primeras gráficas muestran todos estos pacientes que tenían unos linfocitos gamma deltas en verde elevados tanto antes como después de iniciar la dieta sin gluten. Podéis ver que en la enfermedad celíaca, que es la primera columna, los MARS3, y la segunda columna, los MARS1, alrededor del 90%, ¿vale? 91 concretamente, permanecían con linfocitos gamma deltas elevados. Y podéis ver que la mediana y el intervalo intercuartil, en la gran mayoría de los casos, estaban muy por encima de 20. ¿Vale? Y si establecemos un punto de corte de 13, en la última gráfica podéis ver la sensibilidad al gluten no celíaca, donde más del 90% en concreto tienen linfocitos gamma deltas bajos. Y este pequeño porcentaje que son altos probablemente eran porque eran pacientes con celiaquía potencial. Finalmente, esta es la última diapositiva, que es las indicaciones de cuándo podemos utilizar la citometría. Es en el estudio de la serología, de la celiaquía con serología negativa, ¿vale? En el diagnóstico diferencial de lesiones con MARS1, ¿vale? Para diferenciarlas de un MARS1 por Helicobacter, por ejemplo, o por antiinflamatorios no esteroidales. En el diagnóstico diferencial, como os he dicho, de la sensibilidad al gluten no celíaca. Y finalmente en la sospecha y refractariedad. La celiaquía refractaria tipo 2 únicamente se puede diagnosticar con citometría. Sí que es verdad que es una citometría distinta donde marcamos los linfocitos CD3 intracitoplasmáticos positivos, los linfocitos aberrantes. Finalmente, muchas gracias por la invitación y si tenéis cualquier duda os dejo aquí mi contacto y nuestro grupo de investigación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín Cardona. La verdad que excelente la conferencia, sobre todo en un tema de citometría que para nosotros, por lo menos en nuestro país, es un tema que estamos tratando de empezar a desarrollar. Vamos a continuar entonces con el doctor José María Remestroche, que nos va a hablar de la sensibilidad al gluten no celíaca, cuál es la situación en Latinoamérica. Adelante, José María. Muchas gracias, Virginia. Gracias por la amable invitación y ser parte de este primer webinar. Sobre todo agradezco a la comitiva directiva por platicar sobre la perspectiva específicamente de la sensibilidad al gluten no celíaco y en este momento compartiré mi presentación. El objetivo es claro, lo mencionó muy bien Albert, hablamos de 3 enfermedades y 3 entidades diferentes que clínicamente se comportan muy similares. Y creo que es muy importante nada más repasar entonces que tenemos pacientes donde el síntoma puede ser el mismo, el dolor, la distensión abdominal, y tenemos que descartar que no vaya a ser una enfermedad con un fondo autoinmune como la enfermedad celíaca. Tenemos, sobre todo en población pediátrica, estar seguros de que no sea una enfermedad relacionada con pérdida de la sensibilidad, una enfermedad mediada por inmunoglobulina E como la alergia al trigo. Y finalmente esto, que el día de hoy quizás represente el porcentaje más importante de sujetos que pueden estar teniendo síntomas relacionados cuando ingieren gluten, que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que efectivamente es una enfermedad con un mecanismo totalmente diferente. Epidemiológicamente, y esto se estima en otras poblaciones, que la alergia al trigo es extraordinariamente rara. Esto realmente es el espectro menos frecuente. La enfermedad celíaca y los estudios poblacionales determinan que cerca de 1.5% de las poblaciones pudieran tener esta enfermedad. Y la sensibilidad al gluten no celíaca, que representa entre el 6 y el 10%, aunque se reporta que 15% de la población general cuando consume pan o harinas puede tener síntomas, y aquí quizás ni siquiera el gluten o el trigo sea el responsable, sino la ingesta de estos alimentos altamente fermentables. Rápidamente mostrar que epidemiológicamente sabemos, ya sea por serología o por biopsia, cuál pudiera ser el panorama real de la enfermedad celíaca específicamente en estas poblaciones con esa susceptibilidad genética, como el norte de Europa y los países que tienen descendientes de esas poblaciones, como Argentina, Brasil, el norte de América, y ahora nosotros incluimos también a México.
Y esto es algo muy interesante. Sí hay muchos estudios, esfuerzos individuales, una labor titánica. Yo creo que esto es parte de la razón de ser de nuestra sociedad, es que se ha tratado de conocer la epidemiología y la prevalencia de enfermedad celíaca en nuestra región, que va a estar variando entre el 0.5 y el 1.5%. Creo que esto es fácil porque hemos evolucionado en el diagnóstico gracias a las técnicas, sobre todo a la serología, y prácticamente en toda Latinoamérica tenemos estas pruebas serológicas que son la guía del diagnóstico, como lo mencionó Albert. Sin embargo, el problema radica en esto, ¿no? La sensibilidad al gluten no celíaco, que por definición son esos pacientes que tienen síntomas relacionados con la ingesta de gluten, y lo dijo muy bien Albert en la plática previa, los biomarcadores son negativos, no tienen anticuerpos transglutaminasa, no tienen antiendomicios, probablemente puedan tener títulos limítrofes de anticuerpos antigliadina, la biopsia es negativa, no está ni siquiera claro que sea el gluten y evidentemente es un diagnóstico clínico. Gran parte del problema con esta enfermedad es que es una enfermedad basada en síntomas. Se postula por fisiopatología que quizás ni siquiera es el gluten, que pudiera haber algunas enzimas o algunas otras proteínas que desencadenan esta respuesta que es totalmente diferente a la celiaquía y a la alergia, una enfermedad aparentemente mediada por interleucina 15, 18 y con un perfil fisiopatológico que puede explicar incluso manifestaciones extradigestivas que de pronto son un poco extrañas. Esta diapositiva a mí me gusta mucho mostrarla porque con esta enfermedad que no se tiene muy clara su biomarcador, pues no sabemos si realmente es un paciente que efectivamente puede tener sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo o a otras moléculas, como lo mencionaba, los inhibidores de la amilasa y tripsina, pero en los extremos pongo dos situaciones que quizás sean las más comunes en muchos de estos pacientes. Puede ser el efecto nocebo, el asumir que como hay pacientes como los celíacos o los alérgicos que consumen gluten y tienen síntomas, quizás esto sesga mucho la manifestación de esta entidad que está todavía en una zona gris, lamentablemente, en el diagnóstico, o que pudiera ser la manifestación de un síndrome de intestino irritable por la ingesta de estos alimentos altamente fermentables. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo mencionaba muy bien también en la plática previa, es muy fácil confundirse con el celíaco, pero en el momento de hacer el diagnóstico, y lo primero que tenemos que hacer, y esto es importante, hay médicos, hay nutricionistas, ya hay pacientes el día de hoy conectados, es saber que la serología, el fin de la serología es establecer el diagnóstico correcto, no de enfermedad celíaca. Si estas serologías, estas pruebas, estas biopsias son negativas y el paciente tiene síntomas que se asocian cuando se consume el gluten, podríamos entonces pensar en esta enfermedad. Quitando el dolor abdominal, la cefalea, la obnubilación mental, la fatiga crónica, la depresión, los trastornos del ánimo se asocian mucho a sensibilidad al gluten no celíaco, igual que se asocian, por ejemplo, con otras enfermedades del trastorno intestino-cerebro como el intestino irritable. Y esto es un ejercicio que tratamos de hacer nosotros los clínicos, que es muy complejo, y nada más mostrarles cómo lo primero que tenemos que hacer ante la sospecha es, si no es un entorno de alergia que empieza en la infancia con manifestaciones pulmonares, las pruebas cutáneas son la clave, pero en este algoritmo, en esta parte del algoritmo donde el paciente tiene síntomas, lo indispensable es hacer los anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, y dependiendo incluso del título de los anticuerpos, más de 10, por ejemplo, en los niños puedo obviar una biopsia y si no, hacer una biopsia y la biopsia va muchas veces confirmar a la enfermedad. El dilema empieza acá, en los pacientes que tienen anticuerpos negativos y donde tengo la sospecha de que se trata el gluten, entonces pudiera empezar a hacer, y esta sería la forma de diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca, es hacer un protocolo de exposición, retiro y reintroducción para establecer esto. Y vean qué complejo puede ser. Yo tengo un paciente que tiene la sospecha de que se trata de sensibilidad al gluten, tendría que quitar el gluten de la dieta 6 semanas y después de 6 semanas evaluar con cuestionarios validados, con síntomas muy bien cuantificados, si este retiro mejora en un 30 y 50% del tiempo los síntomas. Esto establece el inicio de las sospechas, es el protocolo de Salerno,
Pero esto no establece el diagnóstico. El diagnóstico lo va a acabar estableciendo una vez que mejora la reintroducción o el reto al gluten. Y hay en este protocolo, que es, créanme, muy complejo, tendremos que darle al paciente de forma cegada una dieta con gluten una semana, después una dieta sin gluten la siguiente semana, y luego evaluar semana a semana si la introducción y el retiro desencadena la molestia. Es tan complejo que por eso es muy difícil hacer el diagnóstico, es como esta compleja fórmula matemática, y mientras no tengamos un biomarcador, muchos de los pacientes van a estar basados únicamente en el síntoma. Y quizás el punto para llevar al consultorio o a casa es, primero que nada, descartar celiaquía, y la sensibilidad efectivamente va a mejorar. Es una enfermedad que va a depender del síntoma, pero aparentemente no tiene complicaciones o riesgos nutricionales. Quiero terminar esta última parte de la charla hablando un poquito de la epidemiología y de la epidemiología de la sensibilidad al gluten, el panorama en Latinoamérica, y quiero traer a colación esta revisión de la literatura de cerca de 11 estudios de sensibilidad al gluten no celíaca, y realmente es de todos los trastornos relacionados con el gluten. Son estudios que se hacen en población abierta con cuestionarios, que probablemente el riesgo de estos cuestionarios es que el diagnóstico de enfermedad celíaca no puede ser de certeza, pero sí de los síntomas y de cómo pudiera comportarse esta sensibilidad al gluten en Latinoamérica. Hay estudios realizados en Paraguay, en Brasil, en El Salvador, en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, y muestran estos. Esta es una gráfica que compara la probable prevalencia de sensibilidad al gluten no celíaca en Argentina, en Australia, en los países de Latinoamérica, y si lo comparamos por continentes, vemos que la prevalencia en Europa y en Oceanía está entre el 10 y el 14%, en América del Norte 1%, América del Sur 4% y Centroamérica menos del 4%. Esta es la misma gráfica y un poquito como para dimensionar que probablemente, si ya conocemos un poco mejor la prevalencia de enfermedad celíaca, empezamos a conocer lo que pudiera ser la prevalencia de sensibilidad al gluten no celíaco, y sí podríamos estimar que cerca del 6% de nuestra población padece esta entidad. Esta tabla resume un poco los países en rojo con alta prevalencia, prevalencia intermedia baja, los países en verde y en amarillo. Y nada más un ejemplo de estos estudios, el estudio que se realizó en Brasil, es nuevamente un estudio que tiene estos sesgos porque son cuestionarios, que evalúa a más de 2,000 sujetos en población abierta, lo que pudiera ser alergia al trigo, 0.7%, sensibilidad al gluten, 1.7%, síntomas relacionados con la ingesta de gluten, quizás celíacos, con un autodiagnóstico, y aquí yo podríamos cuestionar esta cifra, pero vean las reacciones adversas a la ingesta del gluten del 10%, y nuevamente esto es el gluten, estos son los FODMAPs, esto es el trigo, no lo podemos saber. Y mencionar al final también esto que es interesante, se tiene que mencionar que no es nada más, que además de la susceptibilidad genética, la microbiota puede jugar un papel fundamental, sobre todo en la percepción y la fermentación de síntomas. Y en estudios pilotos en nuestra población hemos documentado cómo el perfil de la microbiota y el metaboloma de la microbiota de los enfermos con sensibilidad al gluten no celíaca es completamente diferente al celíaco y diferente a los pacientes controles. Entonces, creo que por ahí también pudiera venir la búsqueda de un biomarcador, y concluir con ustedes entonces que a nivel mundial la prevalencia de sensibilidad al gluten no celíaca la empezamos a conocer. Sin embargo, reconocer que estos datos provienen de población general, los criterios diagnósticos no son uniformes, puede haber una sobreposición con entidades como el intestino irritable, la autopercepción puede llevar a una alta falsa positividad de esta entidad, y obviamente el problema cultural y mediático que nos obligan a que tenemos que mejorar la práctica médica, hacer investigación, políticas de salud en Latinoamérica, y creo que esto es un poco la razón de ser de nuestra joven asociación. Agradezco mucho la invitación y estoy listo para lo que sigue con los casos Virginia y Albert. Bueno, excelente, José María, tu conferencia también. Para continuar con lo que teníamos organizado para este webinar, vamos a hacer la discusión de 2 casos clínicos
que voy a presentar. A ver, ¿por qué no me corre? Ahí. El primer caso clínico, entonces, se trata de una mujer de 50 años que no tenía ningún antecedente familiar relevante, no había historia de enfermedades autoinmunes en la familia, y que la paciente consultaba porque en el año previo al inicio de sus síntomas tenía estrés laboral por un tema estrictamente de trabajo. Desde el punto de vista ginecobstétrico, la señora tenía una menarca a los 13 años, había tenido 2 gestas y 2 cesáreas y endometriosis. Nuestra paciente consulta por un cuadro que se iniciaba cronológicamente con bastante vínculo a la situación estresante laboral, que se caracterizaba por distensión y dolor abdominal, asociado a una diarrea intermitente de más o menos 3 a 5 deposiciones por día, que asociaba astenia, cefaleas y en los últimos meses también la aparición de una estomatitis aftosa en forma recurrente. Ante la presencia de estos síntomas, fue evaluada con el perfil celíaco que tenemos en el hospital, se realizaron anticuerpos de tipo antitransglutaminasa IgA que fueron negativos, y péptidos de aminados de gliadina de tipo IgA y IgG que fueron positivos con un valor casi 3 veces el valor normal de corte. La dosificación de inmunoglobulina A estaba en rango normal. Se completó la valoración en esta paciente con algunos estudios sanguíneos que fueron todos normales, no mostró ninguna alteración, tampoco carencial, y ante la presencia de estos anticuerpos positivos y estos síntomas digestivos, se optó por realizar una videoendoscopía digestiva alta, que mostró a nivel de la segunda porción del duodeno pliegues conservados en número y altura de características habituales, y se sacaron biopsias de segunda porción de duodeno, 7 y 2 de bulbo duodenal, que no mostraron atrofia vellositaria, ni hiperplasia críptica, ni aumento de linfocitos intraepiteliales. Se completó la evaluación de esta paciente con el DQ2, perdón, con el test genético para enfermedad celíaca que mostró un DQ2 positivo. Esta paciente se descartó mediante el test sobre crecimiento bacteriano y se realizó una videocolonoscopía que fue total, con ileoscopía, con un Boston 9, o sea, una excelente preparación, que no mostró más que divertículos aislados a nivel del sigmoides, y se tomaron biopsias de todo el colon en forma escalonada para descartar colitis microscópica, que tampoco se confirmó. Ante esta señora, entonces, con este cuadro que lo vinculábamos bastante en el tiempo a su situación de estrés y la aparición de estos síntomas digestivos, la presencia de estos anticuerpos más específicos de enfermedad celíaca negativos, con biopsias de duodeno que no confirmaban atrofia vellositaria, decidimos iniciar un tratamiento sintomático con trimebutina y con rifaximina, a lo cual la paciente nos confirmó entonces una mejora parcial de los síntomas. Era una paciente con unas características bastante específicas de carácter, y ella misma decidió investigar y darse cuenta que cuando consumía gluten sus síntomas aumentaban. Nos destacaba que en los últimos meses había tenido caída de cabello, por lo que decidió iniciar una dieta libre de gluten por su cuenta. Una dieta libre de gluten que no fue estricta, que tampoco pudimos evaluar mucho en el tiempo su mejoría, pero que sí, cuando había alguna transgresión de gluten, la paciente nos contaba que tenía ardor lingual y la reaparición de los síntomas digestivos y de la estomatitis aftosa, y se volvieron a solicitar los péptidos de aminados de gliadina, que nuevamente fueron positivos en un valor menor a 2 veces, un poco mayor a 2 veces, menor a los anteriores. Entonces, frente a esta señora, me gustaría conocer la opinión de los 2 expertos sobre qué probabilidad tendría esta paciente de ser celíaca y si realizarían algún otro estudio para dilucidar un poco más su diagnóstico. No sé si queréis empiezo yo, doctor Albert. Perfecto. Rebestuche. Yo la pregunta de qué probabilidad, yo creo que la probabilidad de ser celíaca en este momento es baja, básicamente porque tiene una mucosa duodenal normal y la biopsia es normal. Creo que es una paciente que está muy bien estudiada porque se ha hecho tanto la genética de celiaquía como las biopsias, como descartado colitis microscópica,
y creo que es muy completo. Sí que es verdad, como único inciso, que haría es que es una paciente que yo le diría que haga una dieta sin gluten, que probablemente tiene una sensibilidad al gluten no celíaca, pero la seguiría durante un tiempo. Porque si en algún momento le aparecen una analítica con ferropenia, con algún signo de malabsorción intestinal, igual me plantearía repetirle la biopsia. ¿Vale? Más que nada porque todos conocemos que la celiaquía puede tener una afectación parcheada y que no sea que hayamos biopsiado una zona con mucosa normal. Es muy infrecuente, pero la verdad que el caso llama la atención porque tenía estomatitis aftosa, tenía una genética permisiva, tenía muchos síntomas que te hacen pensar en celiaquía, pero la biopsia es normal. Entonces, estoy de acuerdo que es una sensibilidad al gluten no celíaca, pero probablemente la seguiría durante un tiempo. Y si tuviera mucha diarrea, igual le haría una calprotectina. No sé si usáis mucho la calprotectina o... En esta paciente con la colonoscopía total, que fue con un Boston 9 Es y sin verdad. lesiones que justificaran, quedamos por allí, esa fue la verdad. Sí, no, no, la verdad que yo creo que está muy bien estudiada, ¿eh? Porque lo tiene todos, incluso con biopsias seriadas para descartar colitis microscópica. Y en este caso, doctor Martín Cardona, justificaría hacer una citometría de flujo? Mira, nosotros la haríamos, ¿vale? Nosotros la haríamos porque creo que nos puede ayudar mucho, porque si tuviera unos linfocitos gamma deltas normales, todavía te quedas más tranquilo, porque el 90% de los celíacos los tienen elevados. La citometría, yo siempre lo explico, la citometría no es un gol estándar, no es una prueba que sea definitoria, ni mucho menos. Sencillamente es una prueba que te ayuda. Porque si sabes que el 90% de los pacientes lo tienen elevados y en este caso es normal, pues todavía me quedo más tranquilo de que esto es una sensibilidad al gluten no celíaca. Sí que es verdad que si te salen elevados te quedas igual, ¿vale? Porque tienes la misma duda y además con un paciente con estomatitis aftosa. Nosotros la haríamos. Otra pregunta que os quería hacer es porque en teoría, según los criterios de Salerno, teníamos que hacer una prueba de provocación y además lo ideal sería hacer una prueba a doble ciego. Darle unos sobres y decirles estos tienen gluten, estos no, que el paciente no lo sepa y ver si empeora o no con los síntomas. Vosotros no sé si lo hacéis, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Eso es un tema que no es menor, que son los criterios de Salerno, lo poco Sí, prácticos que resultan cuando uno está con los pacientes en el consultorio. ca- José María, no y sé si tú querías un poco avanzar quizás en esa discusión. Bueno, coincido en la parte de que a todas luces se cumple en este momento. Lo primario para nosotros es decir que la probabilidad de que sea celíaca es muy baja, tiene anticuerpos, tiene serologías, llama la atención la estomatitis aftoide y estoy seguro que si sus niveles de hierro, ácido fólico y vitamina B12 son normales, yo incluso pensaría en un mecanismo diferente de la estomatitis aftoide. Creo que este es un caso interesante porque además a todas luces tiene criterios de intestino irritable, pudiera tener enfermedad diverticular sintomática no complicada, porque no tiene SIBO, pero responde con la rifaximina. Y creo que esto también es un contexto muy frecuente. Tenemos pacientes que pueden ser intestinos irritables, tener divertículos y la duda, porque parece que en este momento el único culpable es la ingesta de gluten. Sin duda, la probabilidad es baja, yo creo que seguirla es importante. Y meterla al protocolo de Salerno, lo mencionaba en esta fórmula matemática, es extraordinariamente compleja y además es dentro de lo subjetivo, muy subjetivo, porque la mejoría que se establece es 30%. Y eso me parece algo bajo. Por ejemplo, para intestino irritable, como el efecto placebo es superior a veces al 50%, le pedimos a los fármacos que mejoren 60, 70%. Entonces, teniendo un efecto nocebo de esta intervención, es complejo. Pero al final del día, hacemos lo que pasó con esta paciente. Lo retira, mejora, justo no son tan estrictos en la dieta porque la mejoría va de acuerdo a la intensidad o no del síntoma. Entonces creo que aquí incluso la duda pudiera ser la última parte de esta pregunta. ¿Es realmente el gluten o es el trigo o hay algo más? Entonces, creo que este es un muy buen caso. Quizás el otro distractor es ese anticuerpo marginalmente positivo y recordar que los que tienen la mayor sensibilidad y especificidad son los transglutaminasas, los antiendomiciales y todo lo demás que se complementa que fue totalmente negativo, ¿no? Bueno, yo, perdona,
No, os Sí. quería hacer una pregunta, solo por curiosidad. Nosotros cuando nos pusimos a estudiar la citometría en la sensibilidad al gluten no celíaca como grupo control, básicamente lo hicimos porque en nuestra práctica clínica es muy, pero muy habitual que ya venga el paciente en la consulta que nos dice, no, es que mira, me lo ha dicho la vecina que deje el gluten y ya he dejado el gluten y me encuentro mucho mejor. Y no quiero volver a tomar gluten, pero quiero que me digas si soy celíaco. Creo que es una práctica cada vez más habitual de que viene el paciente a la consulta, pero que ya él ya ha dejado el gluten. Entonces, Sí. estás con un reto diagnóstico, porque has de hacer la prueba de provocación y es cuando tuvimos la idea de mirar los linfocitos gamma delta. Quería preguntar por curiosidad si es frecuente en Sudamérica que os vengan con una dieta sin gluten ya iniciada. Sí. Nosotros en nuestro país es habitual y acá hay Es, como una moda también de realizar dietas libres de Correcto. gluten y nos embarra mucho la cancha para poder definir a los pacientes y los pacientes muchas veces no quieren tampoco hacer desafíos con gluten porque se empiezan a sí. sentir mal. Entonces es un Sí. problema que creo que es, a ver José María, la experiencia en No, México. es tal cual, ¿eh? Yo creo que hoy, no sé cuál sea la prevalencia, pero voy a decir un número. Yo creo que de 10 pacientes que llegan, establecemos diagnóstico de celiaquía en uno o en dos. En todos los demás, asumen que Mm. puede ser. El reto no lo quieren hacer porque les tenemos que decir, bueno, te toca un reto al gluten por lo menos 6, 8 semanas, la cantidad y tomar, y los pacientes dicen, no lo quiero hacer. Prefiero tomar el riesgo de una dieta libre sin gluten. Nuestro argumento en contra es decir, una dieta libre sin gluten, si no la necesitas, tampoco es sano, tiene riesgos metabólicos, pero al paciente no le importa. Entonces, creo que esto que ustedes hacen en España, el infograma, puede ser una muy buena opción. Yo lo pienso como ahora, como quizás ese método que pudiera ayudar, aunque tendríamos que explicarle al paciente los pros, los cons, los costos. Para terminar este caso, ¿opina que esto podría ser una enfermedad celíaca potencial, por ejemplo? Tenemos un Mm. anticuerpo Sí. positivo a títulos bajos, no es el más específico, pero ¿podría serlo? La verdad que la definición de enfermedad celíaca potencial, si miras un poco la literatura, los distintos autores, al final puede englobar a mucha gente. Es biopsia duodenal normal, con una serología positiva, con linfocitos gamma deltas elevados. Incluso algún autor define como celíaca potencial que tenga un familiar de primer grado celíaco. Entonces, claro, si coges todas las definiciones, es que muchísima gente puede ser una celiaquía Mm, potencial. Claro, yo creo que casi todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, opináis también los expertos, si tiene una serología bastante positiva con una biopsia duodenal normal. En cambio, en sí. este caso, por poderlo ser, podría ser porque sí que es verdad que te gustaría más que fuera un antitransglutaminasa positivo, pero bueno, tiene una serología levemente elevada, creo que sí que se podría catalogar. No sé qué opinan Sí. ustedes. No, coincido, entra en esa definición que no es nada estricta de que es potencial, Exactamente. porque incluso tiene el marcador genético y en ese tenor la vigilancia que me mencionabas es importante, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces, vamos al siguiente caso por un tema de tiempo. El segundo caso que trajimos para compartir y para escuchar sus opiniones, se trata de una mujer de 54 años, sin antecedentes familiares relevantes tampoco. Sus 4 hijos habían sido estudiados para descartar enfermedad celíaca por el diagnóstico de su madre. La señora había sido diagnosticada por una biopsia de lesión de piel perilesional de una dermatitis herpetiforme que se había confirmado con la inmunofluorescencia directa. Desde el punto de vista ginecostétrico, esta señora tenía una historia de una menarca tardía a los 15 años, 4 gestas, 3 prematuros y una menopausia a los 46 años. En esta situación, con el diagnóstico de dermatitis herpetiforme, se evalúa en el equipo de dermatología también la presencia de síntomas digestivos y se confirma que la señora tenía distensión y dolor abdominal. Con este diagnóstico tan seguro de lesión de piel por ingesta de TAC, se indica dieta libre de gluten que la señora cumple en forma estricta durante 7 meses y es derivada a gastroenterología con una mejoría absoluta de las lesiones de piel y de los síntomas digestivos.
Cuando llega a nosotros, 7 meses cumpliendo dieta libre de gluten, se solicitan los anticuerpos. Esta paciente fue vista durante la pandemia, eso motivó que estos plazos fueran un poco más largos de lo que nos gusta tener. Y los anticuerpos fueron negativos, antiendomicio y antitransglutaminasa, con dosificaciones de IgA normal, con una endoscopía digestiva alta que no mostró lesiones y una anatomía patológica que tampoco confirmó atrofia vellositaria, pero todos estudios realizados entonces bajo 7 meses de dieta libre de gluten estricta con mejoría de los síntomas de piel. Entonces, ante esta situación, ¿justifica confirmar la enteropatía en esta señora? Y en caso de que consideren cuál sería el método más adecuado para el diagnóstico de la enfermedad celíaca ante una señora que ya la tenemos bajo 7 meses de dieta libre de gluten. Les paso la posta. José María, no sé si querés iniciar tú, ya que con la anterior le dimos a... Sí, yo creo que este es un caso más, en el principio más fácil, pero en este momento me parece difícil, porque bueno, de entrada sabemos que la dermatitis herpetiforme es la manifestación cutánea, así le hemos aprendido de la enfermedad celíaca, ¿no? En más del 80% de los casos están realmente asociados, ¿no? Y la biopsia lo confirmaba, tenía síntomas. Quizás aquí el problema fue no haber tenido previo al diagnóstico, por lo menos la serología. 7 meses que mejoran los síntomas digestivos y la lesión de la piel pone la probabilidad que sea muy alta. Los anticuerpos son negativos y esto es lo esperado, o sea, después de una dieta libre de gluten, al menos las siguientes 4 o 6 semanas se van a negativizar. Lo que me llama un poco la atención sería que no haya atrofia y que ese porcentaje evidentemente es normal porque está sin gluten, pero la atrofia en teoría es lo que tarda un poco más. Estaría justificada confirmarla. Yo creo que habría que buscar una técnica como las que menciona igual Albert, o sea, habría que hacer un linfograma. Y aquí me costaría mucho trabajo pensar en decirle a la paciente un reto al gluten, porque es muy claro que la lesión dermatológica estaba. Quizás no sé cómo estaban los haplotipos, la prueba genética, pudiera ser también algo que ayudara, ¿no? Yo, Sí, era un test genético compatible con enfermedad celíaca. bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentabas. La verdad que me gustan mucho estos casos porque realmente esto es la práctica clínica habitual. Te llega unos meses después, sea por la pandemia, por las listas de espera o por el motivo que sea, y se producen estas situaciones que llega 7 meses después, la serología es normal. Y esto que comentabas, en nuestro caso, nosotros sí que le haríamos una citometría intestinal. Esto lo publicamos el año pasado, en 2024, en la revista Nutrients, que era un estudio que había empezado el doctor Fernando Fernández Bañares, en que miramos la citometría en la dermatitis herpetiforme y también salían los linfocitos gamma delta elevados. Creo que es, como decía antes, no es una prueba confirmatoria, pero que te ayuda al diagnóstico. Y estoy de acuerdo con él que sí que es verdad que la atrofia, esto se vio en el estudio CADER, que tarda un poco más. Hasta un 30% a los 2 años continuaban con atrofia duodenal. Entonces sí que es verdad que en 7 meses es poco tiempo, pero bueno, puede pasar. Puede pasar que ya sea una biopsia estrictamente normal y a mí también me costaría mucho hacer una prueba de provocación. Más que nada es porque si tiene síntomas y claramente como son la dermatitis herpetiforme, cuando el tratamiento tampoco va a variar porque va a ser una dieta sin gluten estricta, creo que no se la haría. Bueno, excelente. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat vinculado a estos casos. Déjenme revisar. Plantean si tendría utilidad la elastasa fecal en estos casos, si aportaría algo, no sé la experiencia que tienen ustedes. Otra de las preguntas que tenemos es si la citometría de flujo permite ver perfiles inmunológicos mediante citometría de flujo para valorar el pronóstico de complicaciones como linfoma. Y si puede Eh, haber diferencias también, Albert Martín Cardona, tiro todas estas preguntas acá en el chat, sobre las diferencias en interlaboratorios. ¿Existen diferencias interlaboratorio de citometría?
Vale, espera, voy por partes. Creo que la pregunta de las tasas fecal creo que se refería al caso anterior, ¿no? Entiendo que es para el estudio de la diarrea crónica. Totalmente. Sí, bueno, estoy de acuerdo, sí, sí, se podría pedir y, bueno, sería completar más el estudio antes para catalogarlo de sensibilidad al gluten no celíaca. Esta era la primera pregunta. La segunda pregunta, creo que me decías de la citometría para estudio de celiaquía refractaria. La citometría para el estudio de refractaria, la celiaquía refractaria básicamente hay la celiaquía refractaria tipo 1 y la celiaquía refractaria tipo 2. La celiaquía refractaria tipo 1 se utilizan los linfocitos gamma delta, ¿vale? La definición es ese paciente que a los 2 años sigue con síntomas y sigue con atrofia persistente. Y en estos pacientes los linfocitos gamma delta permanecen elevados. En cambio, en la celiaquía refractaria tipo 2 hay una pérdida de los linfocitos gamma delta y aparecen los linfocitos aberrantes con un marcador de intracitoplasmático mayor del 20%. Esto es una situación preneoplásica. ¿Vale? Pero esta es una citometría distinta, que es la importante, la de diagnóstico de celiaquía refractaria tipo 2. ¿Vale? Entonces se hace esta citometría y se miran si las poblaciones linfocitarias son policlonales o monoclonales. En caso de una refractaria tipo 2 son monoclonales, ¿vale? No son policlonales y con un marcador intracitoplasmático mayor del 20%. Quiero remarcar que esto es una situación extremadamente infrecuente. Nosotros aquí en España, que somos un centro que recibimos muchos pacientes con celiaquía y segundas opiniones, en los últimos 10 años hemos visto 2. ¿Vale? Es extremadamente infrecuente. Y la última pregunta, perdona, era de la citometría. Ah, sí, de las diferencias ¿Pueden entre existir laboratorios. diferencias entre los laboratorios? Sí, bueno, esta pregunta es muy buena. Mira, nosotros aquí lo que hacemos es que la prueba la tenemos validada y una vez al año hacemos una prueba de comparabilidad entre distintos centros hospitalarios, ¿vale? De aquí en Terrassa, Barcelona y en Madrid, ¿vale? Cogemos al mismo paciente, 3 muestras y las enviamos a los distintos centros y comparamos, ¿vale? Sí que puede haber cierta variabilidad, como en toda la técnica. Lo que pasa es que la variabilidad es muy baja, ¿vale? Puede ser que a un paciente le salga de 6, el otro de 7 y el otro de 6,5, 7,5, 8, ¿vale? Por eso el punto de corte lo establecimos bastante más alto, mayores de 13, ¿vale? En el estudio que publicamos lo que hicimos es que cogimos individuos estrictamente sanos, ¿vale? Todos eran pacientes jóvenes entre 20 y 30 años y es que ninguno de ellos, cero, tuvo linfocitos gamma deltas mayores de 13. ¿Vale? Es por eso que existe cierta variabilidad, como en toda prueba diagnóstica, que puede haber cierta variabilidad incluso interindividual si lo miras un día o otro día, ¿vale? Pero esta intervariabilidad es muy pequeña y sobre todo a partir de cierto umbral, ¿vale? No nos afecta, ¿vale? Porque tanto nos da si nos sale 20, 25 o 26. Todos los consideramos con puntos elevados. No sé si he respondido o... Perfecto, Albert. Bueno, para terminar voy a hacer alguna pregunta de las que están en el chat para poder terminar en hora. Sofía nos pregunta, cuando hablan de prueba de provocación, José María, si tienen algún protocolo definido en sus países, porque la bibliografía como no, que no establece bien claro cuánto tiempo ni qué cantidad deberíamos introducir. ¿Qué opinás Eh, de este tema? el protocolo de Salerno lo que recomienda son que contengan al menos 8 gramos de gluten con 0,3 de inhibidores de amilasa tripsina y que esa es la cantidad que tendría que estar tomando de forma ciega por lo menos una semana en un sobre o en un pan que se tiene que preparar específicamente para eso. Eso es lo que dice Salerno, pero como me imagino que en muchas partes de Latinoamérica no lo hacemos porque es poco práctico. Incluso hay estudios hechos en Europa siguiendo ese protocolo que cuestionan que ese sea el protocolo adecuado. Y al final, lo que acabamos haciendo un poquito es esto a la libre demanda, ¿no? A la cantidad suficiente para que el paciente realmente tenga o no tenga el síntoma y que en el retiro mejore. Pero no existe un protocolo ajustado a Latinoamérica. Y Salerno es bastante complicado y quizás haya que pensar en alguna variación probablemente con las técnicas que se vienen de hacer estas pruebas directamente en la mucosa duodenal y exponer ahí, pudiera ser como algo que venga acompañado de estas técnicas como el linfograma, ¿no?
Bueno, muchísimas Totalmente. gracias. Sí. Sí, perdón, Albert. No, que iba a decir que totalmente de acuerdo con él, que nosotros aquí tampoco lo hacemos, tal y como habíamos comentado antes. Perfecto. Bueno, siendo estrictos con el tiempo, le voy a pasar la posta a María de la Paz Temprano para que cierre el webinar. Desde mi parte, agradecer enormemente la participación de estas dos figuras importantísimas, con esa experiencia muy buena en enfermedad celíaca. Así que, María Paz, te paso la posta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones a los tres, fue excelente. Los esperamos en septiembre en un nuevo webinar. Vamos a pasarles toda la información por la web de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad Celíaca. También nos pueden seguir en nuestras redes de Facebook y de Instagram, @lascd. Nos vemos en septiembre, les mando un beso a todos y próximamente en la web va a estar la charla grabada. Muchas gracias a todos por la asistencia. Perfecto. Buenísimo. Y ya está. Muchas gracias, Albert y José María. Realmente fueron muy claras las presentaciones. Bueno, ya le dije a Virginia que realmente salió muy bien. Fueron muy claras. Los ejemplos también fueron muy útiles porque muestran la realidad que uno encuentra con la